Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica, un tema que vamos a dividir en tres videos distintos. Para empezar a hablar de la enfermedad renal crónica, hay que entender bien qué es el ultrafiltrado o la tasa de filtrado glomerular. Pues empezando un poco, la tasa de filtrado glomerular va a resultar de la cantidad de sangre que sale del corazón y que llega a los riñones y que se filtra esta a través del glomérulo y que pasa por los túbulos o el sistema de túbulos de la nefrona, terminando el 99% reabsorbiéndose hacia el organismo y el 1% convirtiéndose en orina. Pero veamos, el 20% del gasto cardíaco en un paciente, supongamos que tiene un gasto cardíaco alrededor de 6 litros por minuto, se va a dirigir a los riñones. De esos 6 litros, las arteriolas aferentes van a recibir 1.200 mililitros por minuto. eh, Esto proveniente, pues, evidentemente del corazón. El flujo plasmático renal va a ser la mitad del flujo sanguíneo que llega. Entonces, de esos 1.200, el plasma van a ser 600 mililitros. Y de esos 600 mililitros de flujo plasmático renal, el 20% se va a filtrar y va a constituir el filtrado glomerular. Y el 20% de 600 son 120 mililitros por minuto. Esto, pues, evidentemente de los dos riñones, para que no nos confundamos. Entonces, los dos riñones van a filtrar en promedio 120 mililitros en un minuto. Vayámonos a la definición de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración estructural o funcional renal que persista más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal o un ultrafiltrado glomerular menor de 60 mililitros minutos sobre 1,73 metros cuadrados. Esto sin otros datos o signo de lesión renal. La enfermedad renal crónica es el camino final común de diversas alteraciones que afectan al riñón de forma crónica e irreversible. La hipertensión arterial y la proteinuria son los más potentes predictores de progresión y a la vez son factores de riesgo modificables de la enfermedad renal crónica. Las causas de la enfermedad renal crónica admiten distintas clasificaciones, pudiendo coexistir más de una causa que potencia el daño renal. Tenemos causas primarias que afectan directamente a los riñones sin una enfermedad sistémica subyacente. También causas secundarias que resultan de patologías de carácter sistémico y en general que son multiorgánicas. También existen las causas genéticas o hereditarias que se transmiten a través del material genético de padres a hijos. Y las causas congénitas que están presentes desde el nacimiento y pueden ser transmitidas o no por los progenitores. La enfermedad renal diabética o nefropatía diabética es la principal causa de inicio de tratamiento renal sustitutivo. Y pues hay causas también que son muy frecuentes que las podemos dividir por compartimento renal afectado, que pueden ser primarias, sistémicas, congénitas o hereditarias. Dentro de la enfermedad renal crónica, pues podemos tener las causas primarias bueno, se pueden dividir por compartimento, es decir, eh, que tienen un predominio glomerular, que tienen predominio tubular intersticial, predominio vascular, o que están en uno o más compartimentos, como enfermedades quísticas y las enfermedades congénitas que suelen ser más frecuentes en este tipo de compartimentos. Hablemos del compartimento glomerular, donde las enfermedades primarias que van a afectar con más predominio el glomérulo van a ser la glomerulonefritis, como la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis membranosa, segmentaria y focal. También hay causas sistémicas que afectan al glomérulo, como son las enfermedades sistémicas autoinmunes, llámese amiloidosis, lupus, gamapatías monoclonales. Y también hay enfermedades congénitas y hereditarias que afectan al glomérulo, como son las porositopatías, o sea, enfermedades del porocito. También existen enfermedades
que afectan predominantemente al túbulo intersticial, como en las enfermedades primarias, como ejemplo tenemos a la nefritis inmunoalérgica por fármacos, por tóxicos, nefritis tubulointersticiales metabólicas, también que afecten causas sistémicas que afecten al tubo intersticial. Encontramos litiasis, obstrucción del tracto urinario, infecciones como pielonefritis, también causas sistémicas secundarias a enfermedades sistémicas como la sarcoidosis. Y también existen tubulopatías que pueden ser congénitas o hereditarias. En el lecho vascular renal podemos encontrar causas o enfermedades primarias como son las vasculitis ANCA positivas que se limitan únicamente al riñón. También existen las displasias fibromusculares. Enfermedades sistémicas que afectan al lecho vascular también son las vasculitis sistémicas en general. También podemos tener patologías como la esclerodermia, la hipertensión maligna, la microangiopatía trombótica. Y las que afectan a más compartimentos y que tienen una etiología o una causa primaria pueden ser las displasias renales, malformaciones o incluso tenemos causas que pueden ser congénitas o heredadas como enfermedad de Alport, enfermedad de Fabry, enfermedades quísticas medulares. Hay otros factores de riesgo adicionales que pueden generar o desarrollar enfermedad renal crónica, como uso de dosis inadecuadas de fármacos, tóxicos, el tabaquismo, la obesidad, condiciones gestacionales como el bajo peso al nacer o la preeclampsia predisponen a enfermedad renal crónica. Nuevamente, hablemos de la definición. Entonces, la enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración estructural o funcional del riñón, la cual persiste más de 3 meses. Puede o no puede haber deterioro de la función renal en ese tiempo y estamos hablando de que este paciente tiene que tener una tasa de filtrado glomerular menor de 60 y que no tenga otros datos que nos sugieran que hay una lesión renal aguda para poder definir a ese paciente como un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por qué hablamos de que a partir de una tasa de 60 mililitros de filtrado glomerular hablamos de que el paciente ya tiene enfermedad renal crónica? Sencillo, porque a partir de ese valor se comenzó a notar que aumentaba la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con esta patología. Entonces, la definición nos habla de que pues, necesitamos tener una alteración ya sea en la función, o sea, en la tasa de filtrado o estructural. Entonces, ¿qué marcadores tenemos del daño renal? Pues cualquiera de los siguientes. Una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados, sin otro dato de enfermedad renal, o bien albuminuria, más de 30 miligramos al día. También otros marcadores existen como alteraciones en el sedimento urinario, que lo vamos a ver más adelante, alteraciones electrolíticas u otras derivadas de la alteración tubular, alteraciones estructurales histológicas, alteraciones estructurales en pruebas de imagen, de las cuales vamos a hablar con más detalle más adelante. Asimismo, las guías CADIO incluyen a los pacientes trasplantados renales independientemente del grado de lesión renal que presenten, porque bien tuvieron enfermedad renal crónica y aumentaron un trasplante. Entonces, en automático, se considera como un paciente con una enfermedad renal crónica. Las guías Cádigo del año 2024 insisten también en que cuando hablemos de enfermedad renal crónica, hablemos de la causa, por lo cual empecé a hablar en la exposición acerca de las múltiples causas de enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos que hablar de la causa de la tasa de filtrado glomerular y si el paciente tiene o no albuminuria. Los estadios
uno y 2 de la enfermedad renal crónica van a requerir la presencia de lesión renal en sedimento o pruebas de imagen o histología que nos hablen que ya hay daño estructural en la función renal. Y los estadios del 3 al 5 ya tienen, pues en común una característica que es que ya hay un deterioro evidente de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, en automático nuestros pacientes puedes tomarle un ultrasonido, ver el sedimento urinario y vas a tener datos que te van a hablar de que hay un deterioro renal. Entonces, aquí no son tan estrictos, pero en los estadios uno y 2 sí te están pidiendo que tengas una prueba imaginológica y al menos datos del sedimento urinario para que puedas hablar de que hay una enfermedad renal crónica. La gravedad de la enfermedad renal crónica se ha clasificado en 6 categorías o grados en función de la tasa de filtrado glomerular estimado y la categoría de albuminuria que tenga el paciente, que se mide en miligramos de albúmina por gramo de creatinina en una muestra aislada en la primera toma de la mañana de la orina de ese paciente. O sea, vamos a hacer una relación de la albuminuria y de la creatinuria en una tía reactiva o con lo que nos ofrezca el laboratorio. Y esto es debido a que la albuminuria, es decir, la proteinuria, destaca como el factor pronóstico modificable más potente de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos la tabla que nos ofrecen las guías CADIGO del riesgo de progresión y las recomendaciones que se han de brindar en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, hablamos de que el paciente está en un grado 1 cuando tiene una tasa de filtrado glomerular normal, incluso elevada, es decir, más de 90 mililitros minuto. Y aquí bien los podemos clasificar de acuerdo a la albuminuria, en A1, A2 y A3. A1 es cuando tiene una relación albúmina-creatinina menor de 30. A2 cuando la relación albúmina-creatinina va de 30 a 300. Y A3 cuando la relación albúmina-creatinina es mayor de 300. La tasa de filtrado glomerular G2 es cuando esta está entre 60 y 89 y se habla de que está ligeramente disminuida. La G3 se divide en G3A y G3B. G3A es una tasa de filtrado de 45 a 59. G3B de 30 a 44, que nos va a hablar de que la tasa de filtrado está moderadamente o incluso gravemente disminuida. Y la categoría G4 es con una tasa de filtrado de 15 a 29 y nos habla de que la tasa de filtrado glomerular está gravemente disminuida. Ya en el estadio G5 es cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 15 y hay un fallo renal que requiere de terapia sustitutiva de la función renal. Entonces, de acuerdo a esto podemos ver una gráfica de colores. De acuerdo a si el paciente tiene albuminuria y a la tasa de filtrado glomerular, vamos a hablar si el paciente tiene un riesgo bajo, moderado o ya un riesgo muy alto de progresión de la enfermedad. ¿De qué nos habla el color verde? De un bajo riesgo, en el cual el paciente no tiene criterios de enfermedad renal, sino hay otros datos de lesión, por lo cual catalogamos a los pacientes G1 y G2 como pacientes sin enfermedad renal crónica, a menos de lo que les comentaba, que tenga algún dato imagenológico estructural que nos hable de enfermedad renal crónica o que el sedimento urinario nos muestre datos patológicos. En este escalón se recomienda vigilancia en atención primaria de manera anual. Cuando lo escalonamos en el color amarillo, hablamos de que el paciente ya tiene un riesgo moderado y se recomienda vigilancia más frecuente en atención primaria, al menos cada 6 meses. Cuando ya tenemos al paciente en un color naranja, se sugiere un control cada 3 a 6 meses en atención primaria. Y si se evidencia progresión, hay que derivar a ese paciente a nefrología. Entonces, los pacientes naranjas son aquellos que están en un estadio G3B y una relación albúmina-creatinina menor de 30, o bien un G3A con una relación albúmina-creatinina de 30 a 300, o los que están en G1 o G2 y tienen una relación albúmina-creatinina mayor de 300. Y los que están en color rojo, esos
no cabe duda. Hay que derivarlos al servicio de nefrología. Aquí los pacientes en celdas amarillas, naranjas y rojas deben recibir manejo terapéutico acorde al grado del fallo renal y la enfermedad de base. Vamos a verlo en otro video. Aquí hablamos de los factores de riesgo y progresión de enfermedad renal crónica. Pues como se puede ver, hay una coexistencia simultánea que suele ser frecuente y potencia el daño renal. Entonces tenemos factores de riesgo que son potencialmente modificables, como la hipertensión, la diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia y enfermedad cardiovascular. Y también tenemos eh, otros factores que son inherentes a la enfermedad renal crónica, como la propia anemia, alteraciones en la regulación de electrolitos, como son el calcio, el fósforo, alteración de la regulación de la PTH, la acidosis metabólica. También hay factores de riesgo que no son modificables, como son la edad avanzada, el sexo masculino, raza negra, bajo peso al nacer, privación sociocultural y antecedentes familiares, lo cual pues nos lleva a la albuminuria y eso a la progresión de la enfermedad crónica. ¿Por qué la albuminuria es tan importante? Bueno, normalmente la membrana de filtración del riñón no permite el paso de proteínas a través de, puesto que el endotelio, que es la primera membrana, por decirlo de alguna manera, o la primera capa o la capa más interna de la membrana de filtrado glomerular, si bien tiene fenestras y por ahí permite el paso de el ultrafiltrado, no permite el paso de proteínas porque esta tiene una carga negativa gracias a distintas propiedades que tiene el glucocálix y también algunas eh, uniones desmosómicas de paransulfato que impiden el paso de proteínas con carga negativa. Básicamente el endotelio vascular tiene una carga negativa por estas propiedades del heparansulfato y glucocálix que evitan que cargas negativas también pasen, porque si bien recuerdan, cargas negativas se repelen. Entonces, cuando ya tenemos un deterioro o una alteración en la estructura de la membrana glomerular, es cuando se permite el paso de la albúmina, lo cual es patológico y nos habla de que hay un daño renal que tenemos que estar observando de manera juiciosa. Entonces, hablemos un poco más a detalle de estos factores de riesgo no modificables. Hablemos primero de la edad. Existe un debate acerca del riñón anciano. Y es que hay una pregunta, la cual es, ¿el descenso de la tasa de filtrado glomerular representa una enfermedad o es el resultado natural del envejecimiento? Y bien, se asume que se pierde aproximadamente de 0,6 a 0,8 mililitros año de la tasa de filtrado glomerular a partir de los 40 años. Y con el envejecimiento, pues se constata una esclerosis glomerular, atrofia tubular y esclerosis vascular, pero hay individuos que no presentan ese descenso de la tasa de filtrado glomerular como se espera. De todos modos, la edad sigue encasillándose como un factor de riesgo no modificable por esa disminución de la tasa de filtrado glomerular de 0,6 a 0,8 mililitros por año a partir de los 40 años. ¿Qué otros factores de riesgo no modificables existen? El sexo masculino. En todos los registros de enfermos renales, el sexo masculino representa aproximadamente el 60% de los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo. Si bien, pues, pueden haber algunos otros datos socioculturales que nos puedan explicar esto, al menos el sexo masculino sigue siendo un factor de riesgo no modificable para enfermedad renal crónica. La raza negra o bien los afroamericanos se atribuyen pues tener mayor prevalencia de enfermedad renal crónica porque también tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial sistémica severa. Asimismo, no hay que negarlo, suelen estar en peores circunstancias socioculturales y probablemente también se deba asociar a algunos factores genéticos.
El bajo peso al nacer está asociado a un reducido número de nefronas y a un desarrollo posterior de enfermedad renal crónica. Entonces, la pérdida adquirida de masa renal pues se va a asociar a hipertensión glomerular y la hiperfiltración. Entonces aquí llevamos cuatro factores de riesgo no modificables: la edad, el sexo masculino, ser afroamericano y bajo peso al nacer. También la privación sociocultural. El bajo nivel social, cultural y económico se asocia a peor salud y la enfermedad renal crónica no va a escapar a estas circunstancias. También los antecedentes familiares de enfermedad renal. La predisposición genética puede influir en la aparición de diversas enfermedades renales como nefropatía diabética, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la hereditaria, que son causas de enfermedad renal poliquística autosómica dominante, pues también nos predisponen a tener enfermedad renal crónica. También hay factores de riesgo, no todos son no modificables como ya hablábamos, sino que también hay factores de riesgo que son potencialmente modificables, como la hipertensión arterial sistémica. La padece más del 75% de los pacientes, siendo a la vez causa y consecuencia de la enfermedad renal crónica. Y de acuerdo a la CADIGO 2024, el objetivo de presión arterial sistólica en hipertensión arterial y enfermedad renal crónica es llegar a menos de 120 milímetros de mercurio cuando el paciente lo tolere. O sea, no todos los pacientes los vamos a obligar, pero si el paciente lo tolera, nos mantenemos en metas, qué mejor. También la diabetes mellitus es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. El control de glucemia, según las guías que digo de la diabetes mellitus, indican un objetivo de hemoglobina glicosilado individualizado, el cual va a oscilar entre menor de 6,5 y menos de 8% en pacientes que tienen diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, los cuales no están siendo tratados con diálisis. Otro factor de riesgo potencialmente modificable es el sobrepeso y la obesidad, ya que estos se asocian a hiperfiltración glomerular. También la obesidad está asociada a hipertensión arterial, inflamación crónica, dislipidemia y alteraciones hormonales. ¿Qué otros factores de riesgo potencialmente modificables existen? La dislipidemia. Esta conlleva un efecto adverso sobre el endotelio y hay evidencia experimental de que la dislipidemia influye adversamente en la progresión del daño renal. El tabaquismo también es un reconocido factor de riesgo cardiovascular y se ha propuesto como un factor independiente de riesgo renal. La hiperuricemia, un valor más de 7 miligramos sobre decilitro, puede generar nefrolitiasis, nefropatía por ácido úrico, gotatofasia, artritis gotosa aguda e hiperuricemia sintomática. La enfermedad cardiovascular eh, es la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes tienen mayor riesgo de infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, disfunción endotelial, inflamación crónica, estrés oxidativo, sobrecarga de volumen y anemia. Entonces, las enfermedades cardiovasculares no las debemos echar en saco roto y de hecho múltiples investigaciones pues nos han llevado a tratar este tipo de factores de riesgo para mejorar la calidad de vida y disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay otros factores de riesgo que son inherentes a la enfermedad renal crónica, como son la anemia y las alteraciones del metabolismo mineral. Y dentro de estas, más concretamente la hiperfosforemia, se han asociado a más rápido deterioro renal. Sin embargo, estos factores son consecuencia del daño renal, por lo que es difícil aislar su efecto como factores predictores de la progresión renal. En cualquier caso, la corrección de la anemia y de las alteraciones del metabolismo mineral están indicados desde fases precoces de la enfermedad renal crónica, para tomar en cuenta. La acidosis metabólica es frecuente en la enfermedad renal crónica debido a la deficiente eliminación de la carga ácida por parte del riñón. La acidosis metabólica es más prevalente según aumenta la enfermedad renal crónica y las guías CADIGO del 2024 sugieren no descender de 18 equivalentes por litro
en adultos el bicarbonato y considerar el tratamiento dietético y o farmacológico sin pasar del valor normal y que no afecte a la sobrecarga del volumen. También pues tener que este control no nos predisponga a tensiones arteriales elevadas y tener controlado el potasio sérico. Entonces, hasta aquí con el video del día de hoy. En el siguiente vamos a estar hablando acerca de las ecuaciones del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, las ecuaciones para el cálculo de tasa de filtrado glomerular y un poco de la clínica de la enfermedad renal crónica. Y pues sin más que decir por el día de hoy, yo me despido, ya saben, pueden dejarme mensajes en la caja de comentarios, algún dato curioso, alguna novedad, y pues sin más, chao, chao.